Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a SSR Physiology and Training, Fisiología del Ejercicio. Hoy vamos a dar un seminario, un webinar titulado Test Yo-Yo de la Fisiología a la Práctica. Soy Jorge Gutiérrez de Llein. En primer lugar, una pequeña descripción para que sepáis cuál es mi perfil. Soy licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Soy doctor en Ciencias del Deporte. Obtuvimos el Premio Nacional en Medicina Deportiva 2017, el Premio Nacional en el área de Fisiología del Ejercicio en 2018. Soy profesor en la Universidad Francisco de Vitoria en el área de Rendimiento Deportivo y Fisiología del Ejercicio. Luego también he publicado algunas publicaciones de alto impacto JGR y también soy atleta de 400 metros lisos y 400 metros vallas. En este primer índice que vemos aquí, os voy a mostrar todo lo que vamos a tratar en este seminario. Vamos a empezar con una justificación e introducción sobre el test yo-yo, sobre la valoración deportiva. Luego mostraremos el objetivo del webinar, qué es el test yo-yo, historia del yo-yo test, variantes, interpretación de los resultados de la prueba, con su aplicación práctica y la mejora en los datos de la prueba y, por lo tanto, de nuestras cualidades físicas enfocadas a esa evaluación. ¿Qué nos dice la ciencia acerca de este tipo de test que encontramos en la literatura científica respecto al análisis de los requerimientos fisiológicos de la prueba, su validez, su reproducibilidad, etcétera? Luego veremos la adecuación de su uso con una discusión, atendiendo a todo lo que hemos visto anteriormente, las conclusiones y una bibliografía. Dejaremos un espacio de tiempo para las dudas que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación, que las responderé al final del webinar. Dicho esto, en primer lugar, me gusta empezar con esta frase, que es que la partitura musical de la aplicación deportiva viene marcada por el camino de la evaluación de las condiciones físicas. Y esto no es más que nosotros, cuando hacemos una evaluación de la condición física, ¿no? ¿Por qué lo hacemos? Pues fundamental. La planificación deportiva es como una partitura musical, es algo muy complejo, en el que un día de manera aislado no nos puede decir mucho, pero si nosotros entendemos el día anterior, el propio día, el día siguiente, empezamos a hilar una partitura musical que tanto el atleta como el propio entrenador tienen que interpretar. Es fundamental la evaluación continua de este método, de la adecuación hacia el propio deportista, de la lectura de esa partitura, etcétera, etcétera. De ahí la importancia de la evaluación. Seguimos con el por qué. ¿Por qué se hace la evaluación en la condición física en las diferentes disciplinas deportivas? Pues en primer lugar para medir variables de rendimiento deportivo, para ver cómo están nuestros atletas. En un segundo lugar, evaluar temporalmente el método de entrenamiento. El método tiene el objetivo normalmente de mejorar el rendimiento, pues lo ideal es evaluarlo según va avanzando en el tiempo y contrastar esos resultados para ver si el atleta está leyendo bien la partitura musical y está adaptándose correctamente a esta planificación deportiva con unos mejores registros en esa metodología de entrenamiento o en esos entrenamientos. Y por último, la evaluación de la recuperación y adaptación de los deportistas, ¿vale? Enfocado también a recuperación. Es tan importante entrenar como recuperar. Ya hemos viendo que se van uniendo más alumnos a la plataforma. Bienvenidos y nada, continuamos. Una vez nos entramos en la evaluación de la condición física, recordamos que estamos en la parte de la introducción del marco teórico de esta presentación, de este entrenamiento sobre el yo-yo test. Tenemos la evaluación de las condiciones físicas, que podemos hacerlo mediante test directos. Bien, en este caso, los test directos, ¿qué características tienen? Pues requieren una gran logística, son bastante caros, un alto grado de formación y normalmente se les llama como gold estándar. Bien, aquí los tenemos, gold estándar. Esta es la parte que es la que estamos hablando y un ejemplo de ellos son, por ejemplo, la medición de velocidad mediante células fotoeléctricas, por ejemplo, 50 metros lisos, la fuerza mediante diferentes aparatos como pueden ser encoders, como pueden ser plataformas de fuerzas, materiales bastante caros y que requieren un alto grado de formación, pero en cambio nos miden directamente estas cualidades. Potencia aeróbica mediante, por ejemplo, analizador de gases con la medición del consumo máximo de oxígeno, o potencia anaeróbica como puede ser mediante pruebas como el famoso Wingate o las pruebas de lactato. ¿Qué sucede? Que también la medición de
de los test, la medición de la condición física también se puede hacer mediante test indirectos, que seguramente estos nos sonarán más. Estos test indirectos son sencillos de hacer, son bastante baratos, podemos medir a muchos deportistas a la vez, requieren de un bajo grado de formación y tienen una alta correlación y una reproducibilidad en comparación con estos gold estándar que tenemos. Tenemos el test de Cooper, nos sonará a todos, lo hemos hecho la mayoría en nuestros colegios, el Kuznavet, el test de Ruffier para ver condición física, test de 1000 metros, suspensión en barra, test de la varilla, velocidad gestual, test de agilidad, lanzamiento de reloj medicinal, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Que es muy importante lo que a mí me gusta llamarlo la lógica interna de la disciplina. Tenemos que entender a nivel fisiológico qué es lo que estamos haciendo, qué disciplina estamos haciendo, qué deporte estamos haciendo, a nivel energético qué requerimientos se dan, qué tipo de movimientos hay y evaluar también el test qué lógica interna tiene. ¿Bien? ¿Qué es lo que mide nuestro test? La adecuación en la priorización deportiva, ¿cuándo hacerlo? De ahí lo importante que tiene que ser pertinente y tiene que ser lógico, ¿vale? La utilización de estos test, ya sean directos o indirectos, para lo que queremos medir. Es aquí donde entra, por ejemplo, el test yo-yo. ¿Ven? Tenemos unos requerimientos fisiológicos energéticos y podemos diferenciar dos tipos de disciplinas deportivas. Una en la que, por ejemplo, tenemos los requerimientos fisiológicos a nivel energético muy bien marcados, como puede ser el atletismo, ¿vale? La base de casi todas las planificaciones deportivas de todos los deportes, y en otros deportes en los que son combinadas. Se dan estos requerimientos fisiológicos energéticos de manera combinados. ¿Qué sucede? Bien, en el atletismo, por ejemplo, como lo hemos visto, es un deporte que tenemos los requerimientos físicos, fisiológicos, energéticos muy bien marcados. Aquí tenéis unos ejemplos. ¿Cómo lo podemos evaluar? Mediante el cronómetro y el tiempo, metro y la distancia, clarísimamente. Potencia láctica, salto vertical, lanzamientos, potencia láctica 200. Aquí he puesto una serie de requerimientos para que veamos la claridad con la que podemos evaluarlos. ¿Qué sucede en estos que mostramos aquí a la derecha? Son deportes de equipo, balonmano, baloncesto, hockey, cricket, badminton, voleibol, fútbol. Son deportes en los que es una combinación, un mix. ¿Bien? Y es ahí donde entra el test yo-yo, como vamos a ir viendo a continuación. Por lo tanto, viendo esta introducción, este marco teórico, esta justificación de la presentación, los objetivos del webinar van a ser entender las características del test yo-yo y su implementación en la evaluación deportiva. Vamos a conocer todas las variantes que muestra este test, vamos a interpretar los datos, vamos a analizar la literatura científica, vamos a ver qué dice la ciencia respecto a este test, atendiendo a la respuesta fisiológica, a la fiabilidad, a la reproducción, a la reproducibilidad de su uso y también al posible uso de ayudas ergogénicas para mejorar estos resultados. Luego discutiremos el uso del yo-yo en las diferentes poblaciones y modalidades y terminaremos con las conclusiones. Bien, la pregunta fundamental, que seguro que estabais todos esperando. ¿Qué es el yo-yo test? Es un test fundamental para evaluar la condición física en deportes complejos, intermitentes y con cambios de dirección. Como bien hemos visto en las diapositivas anteriores, el atletismo, por ejemplo, es un deporte en el que lo tenemos todo perfectamente dividido. Sabemos lo que es una capacidad aeróbica, sabemos lo que es una capacidad láctica, sabemos lo que son los diferentes requerimientos. Normalmente son deportes cíclicos que duran un tiempo con una intensidad constante y un requerimiento energético normalmente constante. ¿Qué sucede en esos deportes que hemos visto que son complejos, como pueden ser todos esos de equipos en los que hay desplazamientos laterales, cambios de velocidad, aceleraciones, desaceleraciones, distancias recorridas a diferentes intensidades? Pues que surgen diferentes problemas a la hora de cómo somos nosotros capaces de evaluarlo. Bien, entonces este test nos va a servir para evaluar todos esos deportes a nivel de la condición física. Os he puesto aquí un ejemplo breve, que ahora lo vamos a ir viendo más en profundidad, de una de las variantes del test yo-yo, que consiste en una zona dividida en 20 metros de distancia. Nosotros comenzaríamos aquí en el punto B. En esta zona de 20 metros de distancia empezaríamos corriendo, pisaríamos esta línea, para los que no lo conozcáis, volveríamos corriendo,
Aquí nos pararíamos, caminaríamos 5 metros, volveríamos caminando 5 metros y aquí completaríamos lo que se llama un Shuttle. Este test es un test que se desarrolla escuchando un audio, como aquel curso una vez famoso que nos pusieron en el colegio, y este audio lo que nos va indicando es en cada una de las partes en las que nosotros vamos estando. El test normalmente finaliza cuando el deportista falla por segunda vez llegar a uno de los objetivos, ya sea pisar esta línea de aquí o pisar esta línea de aquí. ¿Entendemos? Vamos a por ello. La idoneidad del test yo-yo, como bien hemos dicho, ¿cuándo lo vamos a emplear? ¿En qué deportes? Pues principalmente en deportes complejos, en combinación de requerimientos energéticos en los que se dan, estos deportes tienen como característica, en los que tenemos capacidades y potencias, cambios de dirección, aceleraciones y desaceleraciones. Aquí he puesto dos diferentes ejemplos, como puede ser el baloncesto, como puede ser el hockey hierba, etcétera, etcétera. La historia del test yo-yo. Una pequeña historia para saber de dónde viene este test específico y hacia dónde va y cómo en la actualidad su uso está siendo exponencial. ¿Bien? El test fue creado en 1990 por John Baxbo, que es un fisiólogo del ejercicio enfocado en fútbol. En el 1994 empezó a publicar sus primeros informes respecto a este test. En 2003 se publicaron los primeros trabajos de investigación atendiendo a la reproducibilidad por Krustrup y colaboradores. En 2005 se publica la versión en CD disponible en su página web, que os la dejo aquí por si queréis acceder y echar un vistazo. En 2017 ya es donde empieza su uso a ser más común y a ser exponencial. El fútbol australiano le incluye entre sus protocolos para evaluación. En 2017, por ejemplo, en la India la disciplina de cricket la introduce para hacer sus pruebas internacionales, para su internacionalidad. En 2017, por ejemplo, otro ejemplo más, Singapur, la Liga Profesional de Fútbol, lo introduce y lo cambia por la prueba de 2,4 kilómetros e introduce eso, la prueba de yo-yo. Y en 2018, sin irnos más lejos, por ejemplo, aquí en España, el Comité Técnico de Árbitros de España añade la prueba de test yo-yo entre sus pruebas. Bien, su uso en la actualidad está siendo, la verdad que está incrementando bastante y este es un pequeño camino, una pequeña muestra de cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. Protocolos del yo-yo test. Bien, el que os he mostrado antes era el Intermittent Endurance Test, pero tenemos tres variantes del test. Una primera, que lo llamamos Yo-Yo Endurance Test. Todos ellos tienen dos niveles, nivel 1 y nivel 2. Obviamente el nivel 1 es más sencillo que el nivel 2 y tiene algunas variaciones. El Endurance Test es como el Kuznavet, son 20 metros de ida y vuelta sin el periodo de recuperación que habíamos mostrado antes. Luego tenemos el Yo-Yo Intermittent Endurance, que es nivel 1 y nivel 2, pero este ya tiene una modificación en el que tenemos una parte de recuperación de 5 segundos, 2 metros y medio. Y por último tenemos el Intermittent Recovery Test, que también tiene dos niveles y la diferencia es que tenemos 10 segundos de recuperación, 5 metros y 5 metros. Vamos a ir viendo en qué consiste cada uno de los test a fondo y comenzamos con el Endurance Test. Bien, como bien os he dicho, es como el Kuznavet, tenemos los dos niveles. El nivel 1 comenzaríamos a 8 km por hora y en el nivel 2 a 11,5 km por hora. Aquí os muestro una tabla del Endurance Test nivel 2, que comenzamos a 11,5 km por hora, con 10 shuttles, que como bien he dicho antes sería un shuttle, esa de ir y volver. ¿Ven? Y iría aumentando el nivel de la velocidad y en medio kilómetro por hora la velocidad del test. El siguiente, ¿en qué consiste? Tenemos el siguiente, que es el Yo-Yo Intermittent Endurance. Tenemos el nivel 1 y nivel 2, con la variación de que tenemos un periodo de recuperación. El primero podemos ver que está más enfocado a un trabajo aeróbico porque no tenemos ese periodo de recuperación y por lo tanto va a ir aumentando esa intensidad. Por lo tanto el esfuerzo va a ser mayor y el requerimiento energético va a ser mayor. ¿Qué sucede en esta variable del yo-yo test? Pues que tenemos un periodo de recuperación que en este caso son 5 segundos, 2,5 metros que tenemos que hacer andando, ida y vuelta. Dos niveles, nivel 1 y nivel 2. El nivel 1 parte a 8 km por hora y el nivel 2 a 11,5 km
por hora. A continuación, os muestro las tablas del nivel 1 y del nivel 2. 8 km por hora, 11 km por hora, 2 Seattle, 8, 8, 8, 3, 6, y va aumentando la distancia que nosotros vamos completando. Siguiente, la última variante que encontramos, que es en la que más investigación, el que más se usa, es el Yo-Yo Intermittent Recovery Test nivel 1 y nivel 2, que es, a diferencia del anterior, tenemos un poquito más de recuperación, tenemos 5 metros en vez de 2 metros y medio, y van a ser 10 segundos de recuperación. El nivel 1 parte a 10 km por hora y el nivel 2 parte a 13 km por hora. Aquí os muestro un gráfico de Max Bob y colaboradores de 2018, que luego hablaremos de esta investigación, que se ve claramente el test nivel 2 y el test nivel 1. Podemos simplemente con esta gráfica ya ver cómo el test nivel 1 estamos hablando más de una capacidad, más un esfuerzo mantenido en más tiempo, y en cambio el test Yo-Yo Intermittent Recovery 2 estamos hablando de un test que conseguimos llegar a una velocidad mayor y en menos tiempo. Esto lo iremos viendo ahora a continuación. Tenemos los dos niveles. El nivel 1 hemos dicho que partía a 10 km por hora y el nivel 2 parte a 13 km por hora. Y vemos cómo va aumentando y las repeticiones que encontramos en cada una de esas lanzaderas, de esos niveles de velocidad, etcétera, etcétera. Y la distancia que nosotros que obtenemos. Todas las dudas que os vayan surgiendo a lo largo del seminario, del entrenamiento, irlas anotando, y como bien he comentado antes, para los que os habéis conectado ahora, las responderé al final del webinar. También por otro lado tenemos el foro de dudas que duran los 10 próximos días, que también estaré contestando todas las dudas que os surjan. Vamos a la parte de la interpretación de los datos. Os he puesto aquí bien claro que más es mejor. Perfecto. Normalmente es un test en el que cuanto más lejos lleguemos, mucho mejor. ¿Cómo interpretamos los datos? Normalmente podemos encontrar en Internet diferentes tablas que se pueden realizar de diferentes maneras. Con esa tabla la vamos tachando, enumeramos completos a nuestros deportistas para tenerlos perfectamente localizados. Lo ideal es que haya algún compañero echándonos una mano en la medición del test, y podemos ver los resultados como tiempo hasta el agotamiento, una vez que fallan 2 veces, acordaros, hay que ser bastante estrictos en esto. Total de la distancia cubierta, como bien hemos visto en esas tablas, a la derecha teníamos la distancia cubierta, número de niveles alcanzados, también se puede ver el número de niveles en función del nivel de la velocidad y de los Seattle, que también en alguna ocasión lo podemos encontrar así. Consumo de máximo oxígeno indirecto, que ahora hablaremos más adelante de él, también lo podemos registrar con ello mediante unas ecuaciones de regresión que vienen de la investigación de Baxpod en 2018 también. Estas ecuaciones de regresión consisten en una batería de pruebas con muchísima gente, se les mide luego el consumo de oxígeno, se hace una ecuación de regresión y lo único que tendríamos que despejar sería la variable y con ello el consumo estimado de oxígeno máximo. En esta diapositiva es de otra página web que la verdad que la he encontrado bastante interesante, enfocada a toda la información que tiene en torno al Yo-Yo Test. Os la dejo ahí en la parte baja de la diapositiva por si queréis tener acceso a ella. Estos son unos datos de control para poder comparar, creados por Top Sport, que atiende la publicación de Baxpod de 2008, en el que juntan todas las disciplinas deportivas de bastantes deportes y muestran el promedio de lo que sería un nivel de élite en el resultado de estos test o un nivel pobre. Bien, en cuanto al nivel, como bien hemos dicho, de la lanzadera y de los Seattle completados, primer número, nivel de la lanzadera, nivel de velocidad, y el segundo sería el Seattle. Y pobre, tanto para hombres, que es la primera tabla, como en este caso, que sería para mujeres. Aplicación práctica y mejora de los resultados. Fundamental, interesantísimo. Vale, ahora hemos obtenido estos resultados en el test. Hemos hecho el test, hemos dicho, como bien hemos dicho anteriormente, son test que no requieren de gran logística. Con 6 conos seríamos capaces de hacerlo, haríamos las calles. Si cogiéramos más deportistas, lo ideal es que hiciéramos calles para cada deportista. Marcaríamos la zona de recuperación en el caso de fuera el Intermittent Recovery o el Intermittent Endurance.
tendríamos, por ejemplo, un cronómetro. Si quisiéramos medir el tiempo que tardan en hacerlo, tendríamos una hoja de registro donde iríamos anotando con esa casilla de lo que sería el desarrollo del test. Iríamos anotando según van completando las casillas para saber dónde se va quedando cada deportista. Y una vez que tenemos los registros, ¿ahora qué? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Cómo podemos mejorar esos resultados? ¿Bien? Pues lógica interna. Me encanta la lógica interna. Lógica interna viene a decir que nosotros tenemos que entenderlo. Una vez que nosotros entendemos las cosas es todo mucho más sencillo porque la lógica puede a todo. Bien, entonces aquí he puesto dos variantes totalmente bien claras y diferenciadas. En primer lugar tenemos ese test que le hemos realizado, pero que viene marcado porque nos están valorando nuestra condición física en una disciplina deportiva. Entonces, yo quiero mejorar en ese test. Bien, entrenar ser un equipo es una valoración deportiva de esa planificación deportiva. ¿Quieres mejorar el test? Entonces, haz caso, siga haciendo caso al entrenador, sigue mejorando en tu disciplina deportiva, y si mejoras en la disciplina deportiva, con esos requerimientos fisiológicos a nivel energético combinados, vas a mejorar el test. Ahora, opción 2. Quiero mejorar sobre el test. Soy un árbitro de fútbol, por ejemplo, que tengo las pruebas y quiero mejorar simplemente el test. Bien, pues lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, cómo tenemos que hacerlo. Aquí os he puesto a grandes rasgos la planificación deportiva. Ya os he dicho que es un arte, requiere de muchos años de experiencia, muchos años de conocimiento, tanto teóricos como prácticos. Yo os he puesto aquí diferentes requerimientos que, haciendo una lógica interna de lo que es el test yo-yo, lo que tendríamos que entrenar. Es una pirámide, la he puesto aquí al revés porque voy a empezar de lo más sencillo, de lo más básico a lo más complejo. La pirámide podría ser perfectamente al revés, pero tendríamos que girar toda la información. Entonces vamos a ir de la base, como si dijésemos, construyendo esa pirámide hacia arriba a nivel de diferentes aspectos que tenemos que entrenar. ¿Bien? En primer lugar, tenemos la capacidad aeróbica. Estamos hablando de un test que dura X tiempo. Tenemos que tener buena capacidad aeróbica para seguir trabajando en todo. Esta capacidad aeróbica, ¿qué serían? Serían rodajes largos, sería todo ese trabajo de componente aeróbico, estrés metabólico, esas adaptaciones que produce, etcétera, etcétera. Siguiente nivel que tendríamos, pues tendríamos la potencia aeróbica, ¿vale? Estaríamos hablando, por ejemplo, de trabajos de entre 2 minutos 30, un poquito más, un poquito menos, ¿vale? Enfocado, por ejemplo, en entrenamiento tipo serían 4000 con recuperación corta de 2 minutos. Bien. Estos son ejemplos simplemente de todo lo que tendríamos que trabajar, ¿vale? En caso de que quisiéramos mejorarlo. Luego tendríamos, por ejemplo, la capacidad láctica. Estaríamos hablando de esfuerzos entre 45 segundos, 2 minutos acumulativos, 6-300 con recuperación de 3 minutos, en los que estamos trabajando sobre esa acumulación constante, ¿no? De esos hidrogeniones, ese lactato, esos hidrógenos que nos reducen el pH en nuestro organismo y que cambia la homeostasis. Bien, y luego tendríamos la potencia láctica, que estaríamos trabajando sobre esos picos, ¿no? De acidosis para que nuestro cuerpo sea capaz de trabajar en ello. Sería el siguiente nivel, que esto, por ejemplo, estaríamos hablando de los mismos tiempos de entrenamiento, variando en cuanto a los principios del entrenamiento de acumular volumen, intensidad, jugar con ello acorde a la formación que seguro que habréis tenido respecto a ello. Y, por ejemplo, podría ser un trabajo de 4-300 con recuperación larga de 12 minutos, 15 minutos, etcétera, etcétera. ¿Bien? Otro trabajo fundamental, teniendo en cuenta la lógica interna del yo-yo, estaríamos hablando de capacidad y potencia láctica, ¿vale? Estamos hablando en este caso de esfuerzos de alta intensidad, de menos de unos 80 metros, 100 metros, en función de cada persona. Ya sabemos que yo a mis alumnos siempre les enseño, lo primero es depende. Jorge, tal, depende, dame más información, ¿qué persona es? Hay que individualizar, 2 personas no son iguales. Bien, hay muchos principios del entrenamiento, que este webinar no va enfocado a ello, pero sí que no podemos obviar de nombrarlos, y uno de ellos es la palabra de depende. ¿Quién tengo delante? ¿Qué objetivos tiene? ¿De dónde viene? ¿A dónde va? Etcétera, etcétera, ¿vale? Capacidad y potencia elástica, volvemos a la diapositiva. Estamos hablando de esfuerzos de alta intensidad. Por ejemplo, en cuanto a capacidad sería hacer volumen de este tipo de esfuerzos con una recuperación moderada enfocada a la velocidad, y el otro estaría enfocado a esfuerzos de muchísima intensidad con recuperación más cortas, consiguiendo esa potencia, ¿no? Esa repetición de que yo sea capaz de recuperarme al 100% para poder resimular ese esfuerzo otra vez. No podemos obviar el entrenamiento de fuerza. Cada vez se ve más, cada vez
hay muchísima más literatura científica que lo corrobora, que el entrenamiento de fuerza es fundamental para todas las disciplinas deportivas, sea la que sea, nos ayuda ya no sea a prevenir, sino solo a mejorar el rendimiento, etcétera, etcétera. En este caso tendríamos que ir de lo más general a lo más específico, fuerza-resistencia, hasta trabajar con fuerza máxima, pliometría, saltos, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque nosotros cuando en el test yo estamos haciendo esos cambios de direcciones, esas aceleraciones, esas desaceleraciones, hay bastantes momentos a nivel biomecánico en el que hay un estrés a nivel excéntrico bastante interesante. Y todo este trabajo lo que va a hacer es, nos va a hacer más fuertes y nos va a mejorar bastante el rendimiento. Aceleraciones y desaceleraciones, justamente lo que estaba comentando. El test tiene bastantes. Vamos a ser sinceros, esos cambios de direcciones, esas aceleraciones y desaceleraciones, si no estamos acostumbrados, van a ser muy fatigantes porque nuestro organismo va a tener que cambiar de ruta energética constantemente. Bien, son distancias cortas de 20 metros con una parte interválica en la que estamos andando y recuperando. No se recupera en 5 metros en 10 segundos, bien, sino que va a ser un trabajo más agonizante, más anaeróbico. Tenemos que trabajar los giros y los diferentes planos de movimiento. Obvio, no es un trabajo lineal simplemente como puede ser una carrera, sino que encima tenemos que desplazarnos. Por estos giros hay que trabajarlos para mejorar nuestra eficiencia energética. ¿Bien? Y también, como no, entrenamientos específicos en la prueba. Bien, tenemos que hacer todo este trabajo, pero tenemos que hacer también, no podemos obviar el entrenamiento específico en la prueba. ¿Cómo puede ser? Ida y vuelta variando distancias y series, por ejemplo. Simplemente yo aquí os pongo ejemplos. 4x5x30 metros de ida y vuelta con recuperación de 2 minutos. Una vez que lo dominemos podemos introducir un handicap externo extra, que pueden ser poner vallas en el camino, que estamos introduciendo perturbaciones en la carrera que nos producen adaptaciones al organismo a un mayor estímulo. Tenemos que dar un estímulo justo, ya sabemos en esas curvas de supercompensación, si nos pasamos de dar un estímulo cometemos el error y ya nos adapta el organismo. ¿Bien? O, por ejemplo, otro tipo de entrenamientos, pues como pueden ser aquí, hemos dicho 4x5x30 ida y vuelta con 4 vallas de ida y 4 vallas de vuelta con recuperación de 2 y 5 minutos. ¿Bien? Y por último, aquí pongo el posible uso de ayudas ergogénicas legales, por supuesto, que tengan evidencia científica, en este caso cafeína, bicarbonato, betalanina para este tipo de esfuerzos. Pero todo esto lo vamos a discutir un poquito más adelante atendiendo a la literatura científica. Bien, esto es una orientación. Yo os recomiendo que si es vuestro caso el hecho de que tengáis que entrenar esta prueba os pongáis en manos de un profesional de las ciencias del deporte. ¿Por qué? Porque la planificación deportiva es muy complejo. Tiene que haber un profesional detrás que sepa leer bien la partitura y sepa transmitirla correctamente. Uno de los principios del entrenamiento es la individualización y de ahí la importancia de todo ello. Os estoy mostrando aquí una lógica interna que he hecho a grandes rasgos por encima de la prueba, pero esto requiere de colocarlo en esa partitura y eso es necesario y para ello es necesario que haya un gran profesional detrás. Y luego el hecho de las ayudas ergogénicas. Lo correcto e ideal sería que hubiera, si estáis pensando en usar este tipo de ayudas ergogénicas con evidencia científica y legales, lo ideal es que os pusierais en manos de un profesional enfocado en la nutrición deportiva, porque este tipo de sustancias requieren normalmente de protocolos, cantidades, dosis, etcétera, etcétera. Aquí tenéis la pirámide del entrenamiento en la que pondría muchísimos más factores alrededor. Pero a grandes rasgos tenemos el entrenamiento, cuando damos el estímulo, es fundamental tanto el entrenamiento como la nutrición, los ladrillitos que van a construir esa pirámide, pero es que sin un buen descanso y unos buenos hábitos, estas dos no funcionan. Es como si dijésemos las 3 piedras fundamentales que giran en torno a ello. Y luego, cuantos más detalles seamos capaces de poner en la partitura musical, mucho mejor. La recuperación después del entrenamiento es fundamental, la motivación, factores psicológicos muy importante y el entorno también es muy importante. Con qué tipo de personas pasamos todo el día, es gente optimista, gente pesimista, qué tipo de objetivos tienen, es gente luchadora, es gente que tiene los mismos objetivos que yo, quiere conseguir lo mismo, es gente que ya ha estado ahí, por lo tanto tengo que intentar aprender de ellos, etcétera, etcétera. Por lo tanto, corroboro lo anterior. Esto puede parecer muy sencillo, pero es muy complejo, requiere de años de experiencia, años de práctica,
conocimientos, ensayo-error, conocerse, conocer a tus deportistas, etcétera, etcétera. La siguiente diapositiva, comenzamos. ¿Qué dice la ciencia sobre el yo-yo test? Muy interesante. He hecho una revisión bibliográfica, he revisado la literatura científica y he encontrado diferentes artículos científicos que os voy a traer ahora a continuación. No os puedo mostrar todos porque son, la verdad, que hay bastantes. Tenemos que atender que, como bien hemos dicho anteriormente, tenemos 3 diferentes test y de estos test tienen 2 niveles cada uno. No estamos hablando solamente de un test que podría ser más factible encontrar esa literatura científica solamente de uno, sino que encima tenemos 6 en total. ¿Bien? Entonces os voy a mostrar lo que he encontrado. En primer lugar, os voy a mostrar una de las primeras investigaciones de Baxbot y colaboradores en 2008, que me parece muy interesante y muy complejo y muy completa. La primera investigación de reproducibilidad que encontramos. Aquí tenemos una diapositiva que lo que encontramos, lo que os muestro, simplemente nos lo muestra como los diferentes niveles a nivel deportivo entre hombres y mujeres en el test IR1 y IR2 es el Intermittent Recovery 1 y el Intermittent Recovery 2. Es el test que tenía los 5 metros para recuperar, los 10 segundos de recuperación. Y encontramos, obviamente, que los que mejores registros tienen en el nivel 1 son gente de élite en comparación con recreacionales. Y, por ejemplo, en el test 2 exactamente igual. Gente de élite que llega en torno a los 1.200 metros, 1.400 más o menos, y en el 1 llega en torno a 2.500, 2.400. Podemos ver más o menos cómo llegan a la mitad, la élite mundial. ¿Ven? Tenemos aquí el del centro enfocado a las mujeres, que como bien sabemos que a nivel fisiológico tienen requerimientos, tienen demandas, se comportan de diferente manera que los hombres, como bien estamos viendo últimamente en las investigaciones, que me parece fantástico porque la mayoría de las investigaciones que encontramos son con hombres y se está empezando a hacer la investigación, a reproducir todas esas investigaciones con mujeres para entender cómo se comporta en los diferentes aspectos. En este caso, por ejemplo, encontramos que en esta investigación sí que lo trataron y es muy, muy interesante. Tenemos moderado, élite moderada, subélite o gente moderadamente entrenada. Y vemos cómo el test pues muestra que, lógicamente, si es un test bueno, tendría que tener la sensibilidad para ser capaz de medir esas variaciones en esos deportes que tenemos aquí, como pueden ser el fútbol, puede ser el balonmano, puede ser el hockey, puede ser el badminton, etcétera, etcétera. Todos estos deportes que tienen en común, como bien hemos dicho antes, ahí no sale el atletismo, que salen deportes en los que tienen requerimientos fisiológicos energéticos complejos. ¿Ven? Porque lógica interna. Tenemos el atletismo, velocidad, élite de 100 metros, 9 segundos y altos, 10 bajos. Bien, requerimiento energético perfectamente marcado. ¿Qué sucede en estos deportes? Estos deportes duran más tiempo, son deportes en los que, como bien hemos dicho, tienen cambios de velocidad, aceleraciones, saltos. Soy capaz de recorrer diferentes distancias a diferentes velocidades. Y entonces tenemos que intentar, Baxport lo que hizo fue diseñar un test enfocado a justamente intentar medir eso. Deporte intermitente con cambio de velocidad y de aceleraciones. Y esto es lo que desarrolló. Nos está preguntando Gonzalo por aquí que cómo activa el audio. Lo puedes activar en la pantallita, sale un botón, saldrá en rojo, tendrás que pulsarlo en verde, ¿vale? Para que le llegue el audio. Pasamos a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva lo que encontramos es una medición del test Yo-Yo Intermittent Recovery 1. Lo vamos a ver como IR1, como bien he dicho anteriormente. Y lo que vemos es la preparación de este equipo de fútbol sub-20 de chicas, que es el equipo nacional para Soccer World Cup. Y lo muy interesante, lo que podemos ver aquí es la sensibilidad del test, ¿no? Si el test no fuese fiable, si el test no fuese sensible a la medición, no estaría encontrando un resultado en una mejor condición física de la evaluación de este test según se va acercando el partido o esa competición, esa liga. Entonces aquí vemos cómo va aumentando y va mejorando los registros de ese equipo
según van realizando la planificación deportiva y cómo se va evaluando y cómo vamos consiguiendo ese objetivo. Por lo tanto, la planificación deportiva es correcta, la adaptación de las chicas está siendo correcta y, por lo tanto, el entrenamiento es correcto y somos capaces de determinarlo mediante este test. ¿Qué tenemos en la siguiente diapositiva? Tenemos una distinción por posiciones en hombres y mujeres, como bien puede ser en el test IR1, Intermittent Recovery 1 e Intermittent Recovery 2. Cabe destacar que después de revisar toda la literatura científica, luego hablaremos de una revisión sistemática, he encontrado más información en torno a estos dos tests, el Intermittent Recovery Test Yo-Yo 1 y 2, en comparación con los otros, con el Endurance. Como el Endurance es muy parecido al Kuznavet, y del Kuznavet hay bastante literatura científica, no tenemos ese periodo de recuperación, como que la literatura científica lo ha obviado y se ha centrado más en estos dos, que son los que más se utilizan. Y en Intermittent Endurance encontramos literatura científica, pero también muy poquito. Bien, y lo voy a ir mostrando a continuación. En esta diapositiva vemos como en fútbol tenemos diferentes posiciones y tenemos diferentes sexos. Tenemos los hombres y las mujeres, y vemos como los hombres son capaces de registrar mejores valores en este tipo de test en comparación con las mujeres, y que los que mejor registro tienen son los fullbacks en comparación con el resto de posiciones. Podríamos decir que en el fútbol, en este tipo de población, los que mejor registros de test o de condición física tienen aplicada las cualidades energéticas, fisiológicas y capacidades que mide el test son este tipo de deportistas, que están especializados por posiciones. Bien, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En la siguiente diapositiva entramos en requerimientos fisiológicos. Muy interesante. En esta diapositiva lo que podemos observar aquí, tenemos el Yo-Yo Test Intermittent Recovery 1 y 2. Bien, como bien hemos dicho antes, lo recuerdo otra vez porque sé que son bastantes nombres los tres test y puede ser lioso. Este es el de los 10 metros, los 5 metros más 5 de recuperación, 10 segundos. ¿Bien? Y tenemos los dos niveles. El nivel 1 era el que era más fácil de hacer, más sencillo, más de capacidad, y el nivel 2 era el que tenía una mayor intensidad. Nivel 2, esta parte de aquí, atendiendo la frecuencia cardíaca, y nivel 1, esta parte de aquí. ¿Qué tenemos en el gráfico? Tenemos tiempo durante el ejercicio y en recuperación, tenemos lactato, ¿vale?, en sangre, y tenemos frecuencia cardíaca. Si nos fijamos en la frecuencia cardíaca, lo que observamos es que el test 1 tiene un aumento de la frecuencia cardíaca más sostenida en el tiempo. En cambio, lo que observamos con el test 2, la frecuencia cardíaca la consigue mucho antes en el tiempo, a mucha más velocidad, es de mucha más intensidad. La duración del trabajo, como bien vemos aquí, dura en torno a los 5 minutos el nivel 2, y en cuanto a en torno a 14, 15, el nivel 1. ¿Qué sucede en la recuperación? La recuperación, como la han hecho los mismos deportistas, tiene una recuperación muy similar a nivel de frecuencia cardíaca, atendiendo al buen nivel de hipotónica que seguramente muestren. Si nos centramos ahora en el lactato en sangre, podemos observarlo que el nivel 2 consigue unos niveles mayores de lactato en sangre mucho antes en el tiempo, teniendo en cuenta que lo consigue en la prueba a los 5 minutos, y por otro lado lo que tenemos es que el nivel 1 es un trabajo más de capacidad, aumentando progresivamente ese lactato. Cosa curiosa que encontramos es esta parte de aquí, en la recuperación en el lactato, que vemos como después del gran esfuerzo de trabajo más anaeróbico en el nivel 2, vemos como después del esfuerzo sigue aumentando los niveles de lactato sanguíneo. Esto viene a ser por el déficit energético, el EPOC posterior que se realiza, ¿no?, por esa deuda de oxígeno que tenemos durante la prueba y que se sigue acumulando, ese lactato y esos hidrógenos se siguen produciendo para ser capaces de resintetizar, de poner todo en homeostasis y de volver al equilibrio todos los sistemas energéticos. En cambio, en otra prueba, al ser una prueba más incremental, más de reclutación mitocondrial y enzimática, lo que podemos observar es cómo
ese nivel ya no es superado, sino que los valores tienden a bajar. Fundamental, nos tiene que quedar claro. Normalmente siempre encontramos en la literatura científica el lactato. Bien, lactato. El lactato no es el malo de la película. Hay una investigación que leí hace un tiempo que es muy buena, que dice, ¿es el malo de la película? No. Nosotros tenemos la degradación de esa glucosa, ¿no? Para llegar a que nos produzca la energía. Si nosotros necesitamos energía muy rápido, esta glucosa se va a convertir en los ácidos pirúvicos, en los dos ácidos pirúvicos. Estos dos ácidos pirúvicos siguen en el citoplasma, que podemos hablar que dentro de la célula es esa sopa, ¿bien? Entonces esos dos ácidos pirúvicos que están en la sopa, si nosotros tenemos mucha rapidez, nuestro cuerpo requiere esa energía, lo que va a hacer es no le va a dar tiempo, no lo va a meter dentro de la mitocondria a oxidarse, no, se va a reducir en el citoplasma, en la sopa. Si se reduce en la sopa, lo que va a hacer se va a transformar en ácido láctico, ese ácido láctico se va a disociar en lactato y en hidrogeniones. Bien, ¿qué pasa? El lactato es una sal, se transforma en forma de sal y esta sal va a ir al torrente sanguíneo y lo que va a hacer es ir a nuestro hígado y mediante un proceso, ¿ven? Lo que se va a convertir es otra vez en glucosa, por lo tanto el lactato es bueno. ¿Qué sucede? Que es directamente proporcional a los hidrogeniones que nosotros tenemos en el cuerpo y por lo tanto es directamente proporcional a la acidez que tenemos en el cuerpo. A más lactato, más acidez, más hidrogeniones. Los hidrogeniones sí que son los malos de la película, son los que nos bajan el pH a nivel celular y son los que hacen que pierda esa homeostasis nuestro cuerpo y nuestras células. Cuando pierden esa homeostasis, el cuerpo ya no le gusta, esas células no le están a gusto, no le gusta trabajar. Entonces es cuando empieza a aparecer la fatiga, ese tema de la fatiga tan complejo, ¿no? Uno de los mecanismos puede venir desencadenado por esta parte que estamos hablando a nivel fisiológico. Entonces simplemente como un repunte, cuando nosotros veamos lactato, no es malo, el lactato es bueno, ¿vale? Se resintetiza en el hígado y se vuelve a producir glucosa, por lo tanto es bueno, energía. ¿Ven? Pero tenemos que entender lo que es directamente proporcional a los hidrogeniones, que sí, estos hidrogeniones son los que me reducen el pH, ¿bien? Y los que hacen que aparezca luego la fatiga por estos factores que estaba comentando. Entonces, como bien hemos visto aquí, el nivel 1 del test, lo que nos hace, lo que podemos observar, podemos decir que tiene una contribución mayoritariamente aeróbica, en comparación con el nivel 2, que lo que tiene es una contribución mayoritaria anaeróbica por la duración del esfuerzo y por los requerimientos y la lógica interna de este test. Seguimos con los requerimientos fisiológicos. En esta diapositiva también seguimos con la investigación de Pasco, que ya os digo que es una joya, es el primero de investigación de reproducibilidad que encontramos. Aquí tenemos lo que podemos observar, tenemos biopsias musculares y estas biopsias musculares hacen referencia a la acumulación de lactato, otra vez, bien, y hacen referencia a la degradación de fosfocreatina, de CEP, de fosfocreatina. ¿Qué es la fosfocreatina? Simplemente muy rápido. La fosfocreatina está en nuestras células musculares y lo que van a hacer es que cuando se va degradando ese ATP, que ya sabemos la energía, como si fuésemos la molécula energética más pequeñita que utiliza nuestro organismo, que es fundamental para la vida, pues según se va degradando entra la fosfocreatina para que se vaya resintetizando. Bien, entonces aquí estamos hablando de trabajos alácticos, en la que no hay presencia de oxígeno. Si hay mucha degradación, viene a ser que hay mucha utilización de esta ruta energética, ¿vale? Así a grandes rasgos. Entonces, por partes, tenemos aquí milimoles por kilogramo de peso. Bien, y aquí tenemos los dos grafiquitos. El primer gráfico lo que encontramos es barras más oscuritas es el nivel 1 y barras más claritas es el nivel 2. Podemos ver cómo la acumulación de lactato es mayor entre el pre y el post, al principio de la prueba y al finalizar la prueba. Bien, en el test 1 podemos ver similar lo mismo tanto en el test 2 como en el 1, pero vemos que los niveles son muchos más altos obtenidos en la prueba de nivel 2 en comparación con la primera. Para ser más específicos podemos comprobar que es casi 3 veces más que los registros obtenidos, ¿vale? Si nos vamos en cambio a la degradación de fosfocreatina, vemos que la degradación de fosfocreatina es muy baja, bien, en el nivel 1, pero en cambio en el nivel 2 es bastante más alta y se supera a la medición inicial del pre. Por lo tanto, podemos ver que es un trabajo mucho más anaeróbico atendiendo a estos requerimientos fisiológicos que podemos observar en esta investigación, bien, en comparación de los dos test.
Consumo máximo de oxígeno. Bien, ya sabemos que el consumo máximo de oxígeno nos habla sobre la capacidad de ese individuo, ¿no?, a ser capaz de sacar energía de manera aeróbica a través de sus mitocondrias, ¿no? Ya sabemos que se encargan de la respiración celular, entonces esta variable siempre se relaciona con el rendimiento deportivo en trabajos aeróbicos. A más capacidad, más potencia aeróbica, más consumo de oxígeno, voy a ser capaz de transportar más oxígeno y de mi cuerpo utilizarlo. ¿Bien? Entonces eso se relaciona con un aumento en el rendimiento en estas pruebas o un buen rendimiento de desempeño en estas disciplinas deportivas. ¿Qué sucede? Que este test, como bien hemos dicho, mediante ecuaciones de regresión, somos capaces de estimarlo. ¿Bien? Son estimaciones, no son mediciones directas con un gol estándar como puede ser con un ionizador de gases. ¿Qué sucede? Que, por ejemplo, aquí vemos que en una investigación en la que fue realizada por 141 sujetos, todos tenían el mismo consumo de oxígeno, 53 mililitros por minuto por gramo de peso. Lo que vemos es una disparidad en los resultados obtenidos de manera indirecta. Podemos ver aquí, si nos fijamos en la leyenda, el Intermittent Recovery Test nivel 1 nos muestra una R de 0,70, es una R que es normal, no es muy buena. La R nos viene a decir una correlación, una relación, bien, entre el consumo de oxígeno medido de manera directa y el estipulado, y en el nivel 2 lo que encontramos, ¿vale?, es una R mucho más pobre de 0,58. Bien, nivel 2 que hemos visto era una prueba más anaeróbica, entonces no va a ser muy buena para medir el consumo de oxígeno de manera indirecta. Bien, ¿qué os he puesto aquí? Os he puesto que el test yo-yo, vimos una diapositiva anterior en la que vemos cómo sí que es muy sensible para medir ese cambio del rendimiento a lo largo de la temporada, pero en cambio no parece ser muy bueno para hacer una medición de consumo de oxígeno de manera indirecta en estos deportes complejos. La edad. ¿Qué sucede con la edad? Pues vamos a ver a continuación qué es lo que sucede, lo que dice la literatura científica atendiendo a la edad. ¿Qué se nos muestra a continuación? En el eje de las X tenemos la edad, de 12 a más de 18 años, y aquí tenemos el rendimiento en el IR1, que hemos visto que era el que tenía una más capacidad aeróbica, ¿no?, a la hora de evaluación de esta fisiología a nivel energética. Según nos vamos haciendo mayores, vamos a ver primero los hombres que van en rayitas más grises y las mujeres en rayitas más blanquitas. Como en mujeres aumenta el rendimiento y aquí como que hace un plató. Y en hombres lo que vemos es que el aumento del rendimiento según la edad sigue increciendo. ¿Vale? ¿Qué sucede? Esto lo hemos visto en la literatura científica, está muy bien explicado a nivel de desarrollo motriz. En las diferentes edades de desarrollo vemos como las mujeres siempre tienen un desarrollo mucho más precoz que los hombres, realmente en torno a los 17 años, etcétera, etcétera. Y los hombres vemos como siguen teniendo este desarrollo a nivel de capacidades físicas básicas con la edad. Entonces, el rendimiento que obtienen las mujeres en este tipo de test es mucho anterior que en los hombres. En los hombres tendrían que haber investigaciones, tendrían que haber seguido investigando y ver qué sucede con 20, bueno, con 19, con 20, con 21 años, etcétera, etcétera. Que yo imagino que la línea para esto pero es pura estipulación. Bien. La siguiente diapositiva, lo que mostramos, es también muy importante, creo que era bastante importante remarcarlo, que hace referencia en torno al momento en el que se hace el test. Tenemos diferentes momentos, que los se muestran aquí abajo en el eje de las X. Tenemos nada más empezar la sesión, hacer el test, calentar y hacerle el test a mitad de la sesión o al final. Mi recomendación, vemos que cuanto más rendimiento consigue el test es en esta parte de aquí. Una vez que ya hemos hecho el calentamiento de la sesión, hacer el test. Bien. Y esta diapositiva sobre todo la pongo para que repliquemos siempre el test. Es fundamental replicar el test. Me da igual el momento en el que lo hagamos, pero si queremos evaluar bien, tenemos que hacerlo siempre a nuestro equipo, siempre en el mismo momento. Si, por ejemplo, somos árbitros, como hemos dicho antes, hacer un buen calentamiento. ¿Veis? Solo con un buen calentamiento sois capaces de recorrer bastante más. Bien, porque vais a activar todo vuestro organismo a nivel energético, le vais a predisponer, esa musculatura va a funcionar mucho mejor a nivel fisiológico, a nivel de conexiones, a nivel de comunicación hormonal, etcétera, etcétera. Entonces, reproducibilidad, hacerlo siempre y con un buen calentamiento. Reproducibilidad del test.
nos encontramos en esta diapositiva? Tenemos los dos test, otra vez, IR1 e IR2, test 1 más aeróbico, test 2 más anaeróbico, y vemos cómo tiene una correlación buenísima, casi una línea recta. Bien, esto lo que nos indica, ¿vale?, es que tenemos dos variables, dos estadísticas que se utilizan para ver la reproducibilidad de los tests. Primero tenemos la correlation coefficient, que es el coeficiente de correlación, que cuanto más tienda a 1, muchísimo mejor. Y en este caso tenemos un registro en el test nivel 1 de 0,93 y en el test nivel 2 de 0,97. Y luego tenemos un coeficiente de variación, que es otro coefficient of variation, que es otro coeficiente, otro estadístico que se utiliza, que nos dice cuánto varía la prueba entre un pre y un post, ¿vale? Esta investigación lo que hace es, hace una prueba, la replica una semana después con las mismas condiciones y compara los resultados y nos da un coeficiente de correlación muy alto y un coeficiente de variación entre ambas pruebas. La verdad que está bien. Podría ser menor, cuanto menos es mucho mejor, pero estos son datos de reproducibilidad bastante buenos. Esto quiere decir que el test es bastante idóneo. Aquí tenemos una segunda investigación. He filtrado 6 investigaciones para mostraros. Esta es de enero de 2020. ¿Qué es lo que hace? En esta investigación compara Boris Smith y colaboradores, compara el Intermittent Recovery Test 1 volvemos a ponernos en situación, test en el que tenemos los 5 metros de recuperación de ida y 5 de vuelta, 10 segundos de recuperación y luego los shuttle de 20 metros ida y vuelta, ¿vale? Que estamos hablando del test más aeróbico y el nivel 2 era el más anaeróbico, y lo que hace es lo que compara con una ergospirometría durante el test y el retest. ¿Qué es la ergospirometría? Es la prueba con la mascarilla, con el ionizador de gases, que lo que va a medir es ese intercambio gaseoso, ese consumo de oxígeno y esos sustratos energéticos, de dónde está saliendo la energía y cuánta energía. Y el test retest lo que viene a decir es justo esa reproducibilidad que hemos visto antes, que es hacer un test y luego el mismo test con los mismos sujetos reproduciendo todo para ver las variaciones que encontramos. Eran 10 sujetos moderadamente entrenados con estos registros de consumo de oxígeno y los resultados que muestran es que un coeficiente de variación en el test de un 4,59 es muy bueno. Un consumo de oxígeno con el coeficiente de variación en torno a un 8,8 con una desviación de 5,6 en cuanto al porcentaje. Y por lo tanto una correlación entre el consumo de oxígeno directo y el indirecto de la prueba, que las conclusiones que fue débil, ¿vale? Esta R, que cuanto más se acerque a 1 mucho mejor, era de 0,28, por lo tanto es muy baja. Las conclusiones de esta investigación, por ejemplo, son que el test Intermittent Recovery 1 no debería ser usado para estimar el consumo de oxígeno pico y que es necesario más investigaciones, ¿vale?, en torno a esta investigación. Esta la he puesto porque es una de las últimas que han salido para que veáis por dónde van las líneas de investigación en la actualidad en torno a este test, pero que viene a corroborar lo que hemos visto anteriormente, que no era bueno para medir de manera indirecta el consumo de oxígeno, pero sí que era bastante sensible para medir esos cambios a nivel de rendimiento y de condición física. Tenemos aquí otra investigación también de enero de 2020 de Carlo Castagna y en esta lo que nos comparan son los dos niveles del Intermittent Endurance, 2,5 metros de recuperación y de vuelta y los 20 metros, y el Yo-Yo Intermittent Recovery Test nivel 1, que este era el de 5 metros. ¿Bien? Y nos lo compara con una ergospirometría del consumo máximo de oxígeno. Prueba con el ionizador de gases con la máscara para medir exactamente su consumo de oxígeno y sustratos energéticos. Una muestra mucho más amplia que la anterior investigación, que era algo anecdótico, 10 atletas, 10 deportistas, y no eran una muestra representativa como podría ser un alto rendimiento campeón del mundo, sino que eran deportistas con estas características, ¿vale? Y lo que se hace es 12 semanas de programa de entrenamiento en fútbol recreacional. La población aquí es fútbol recreacional. Las conclusiones que encontraron en esta investigación es que mostró un criterio de validez robusto y constante, muy interesante, ¿vale? Y el Intermittent Recovery, el Intermittent Endurance 2, parece ser que los resultados que obtuvieron es que puede ser muy preciso, una opción muy precisa para evaluar el desarrollo de la actitud aeróbica en estos jugadores de fútbol recreativo. Por lo tanto, los resultados de esta investigación muestran que la mejor prueba para medir en fútbol recreativo es el Yo-Yo Intermittent Endurance nivel 2, ¿bien? A nivel de las condiciones físicas. Por lo tanto, si eres entrenador de un grupo de deportistas de fútbol recreacional y quieres evaluar su condición física de manera rutinaria con tu planificación, por ejemplo, este test sería el que tendrías que realizar según esta investigación de enero de 2020.
Luego, al finalizar, os pondré una diapositiva que a mí me gusta mucho para que veamos esto de la ciencia. Esto es una investigación de manera original, un artículo original, que nos viene a decir esto con esta población, ese día, con esas características, con ese analizador de gases. Tenemos que ver, tenemos que observar de manera general y leer mucho para saber qué es lo que dice la ciencia, qué tiene de... ¿cómo se dijésemos? Cómo es de estructurado, de sustentada esa información científica, ¿no? Cómo está de contrastada, qué variables hay, de verdad es representativo, no es representativo. Bien, por lo tanto, todo esto tenemos que cogerlo con mucho cuidado. Esto, en este caso, es un artículo en especial que nos viene a decir esto. Pero vamos a ir viendo en las siguientes diapositivas artículos de más relevancia, como puede ser revisiones o metaanálisis. Ya sabemos que tenemos, por ejemplo, estudios de caso, estudios clínicos, revisiones sistemáticas, metaanálisis. En metaanálisis escogemos esos artículos, esas revisiones, y se hace la estadística sobre ello. Luego tendríamos una umbrella que sería sobre los metaanálisis, hacer estadística, que ya sería algo mucho más sostenible, más sustentado. Bien. En la siguiente investigación, lo que tenemos es una revisión sistemática. Esto ya es algo más contundente porque estamos hablando de 248 estudios con una muestra, con una N de casi 1.500 sujetos. Esta investigación es de Boris Smith y colaboradores, realizada en julio de 2018, publicada en Frontiers in Physiology. Los criterios de inclusión para la revisión sistemática fueron que las publicaciones tenían que ser en inglés y tenían que hacer algunas de las pruebas de yo-yo. Tenían que ser estudios en humanos con una edad mínima de 18 años y tenían que presentar el coeficiente de correlación intraclase o el coeficiente de variación. ¿Vale? ¿Qué encontraron? Pues mira, os he puesto esta revisión sistemática porque me parece muy interesante. Igual que os he puesto antes unos cuadros en los que se describían los diferentes niveles obtenidos en diferentes niveles, valga la redundancia, de la condición física de deportistas, tanto del top de la élite como de deportistas entrenados moderadamente como no entrenados. Aquí tenéis una tabla muy representativa de diferentes deportes, como puede ser fútbol, baloncesto, rugby, balonmano, fútbol sala, hockey, cricket, tenis, squash, voleibol. Y aquí lo que vemos es la representación de los cuartiles. ¿Ven? ¿Dónde está el rango de movimiento en cuanto a los resultados obtenidos en este test que estamos hablando, el Intermittent Recovery Test 1, ¿vale? Para las diferentes disciplinas? Por lo tanto, coge tu deporte, búscalo en la tabla, mira a ver si eres chico, si eres chica, o si lo vas a hacer o si lo estás haciendo en un grupo femenino o masculino, y mira los resultados obtenidos. Y entonces esto nos va a servir de guía, ¿vale? Para saber el rendimiento que tendrían que mostrar en comparación con ello. En la siguiente diapositiva lo que tenemos es el Yo-Yo Intermittent Recovery Test nivel 2 y tenemos exactamente lo mismo. Tenemos representación por diferentes deportes, diferentes sexos, hombres y mujeres, y lo que me llama la atención es que los que mejor registro consiguen en este test, que hemos visto que es más de capacidad anaeróbica, potencia anaeróbica, son el RS y el GF, que si nos venimos a la leyenda son los de rugby 7 y el fútbol gaélico, Gaelic Football. ¿Vale? Consigue unos registros absolutamente muy llamativos en comparación con el resto de deportistas que tenemos élite y subélite. Bien, aquí tenemos los otros dos, la otra variación del test. Hemos visto el Intermittent Recovery 1 y 2 y ya tenemos aquí el Intermittent Endurance 1 y 2. Como vemos, las investigaciones en estos test son un poquito más precarias, encontramos menos literatura científica, pero aún así encontramos. Bien, y lo podemos comparar en los diferentes deportes exactamente igual con los diferentes registros, ¿vale? Para los dos niveles, el 1 y el nivel 2. Intermittent Endurance, 2,5 metros de recuperación, 20 metros de shuttle. La siguiente diapositiva lo que nos viene a decir son las conclusiones de esta revisión sistemática. Es muy interesante, que nos viene a decir las correlaciones observadas entre las diferentes pruebas del yo-yo intermittent, bandas variables, y los parámetros de rendimiento de los deportistas pueden ser calificados de moderado a fuerte, por lo tanto son muy buenos registros. ¿Bien? Los autores concluyen que el rendimiento en el Intermittent Endurance 1 no depende exclusivamente de la máxima potencia aeróbica. Con respecto a estos resultados necesitan futuros estudios sobre las pruebas. Son las conclusiones que muestra esta revisión sistemática. La edad y experiencia de entrenamiento en deportes intermitentes es un factor que reduce la reproducibilidad de la prueba. Se han informado sobre pruebas de yo-yo en escolares de 9 a 16 años y se han observado que el coeficiente de variación disminuyó. Por lo tanto, cuanto más años tienen, más experiencia tienen,
son más reproducibles los sujetos. Por lo tanto, una de las conclusiones muy importantes que os las marco aquí subrayadas es que el cambio mínimo que indica una probable mejoría, atendiendo a este coeficiente de variación y a este error que tiene la prueba, estaríamos hablando de 138 metros. Cuando nosotros seamos capaces de medir más de 138 metros en varias pruebas en nuestros deportistas, entonces estamos hablando de una mejoría. Estaríamos hablando de 7 lanzaderas, bien, para el Intermittent Recovery nivel 1 y para el Intermittent Recovery 2 estaríamos hablando de 134 metros y también 7 lanzaderas. Vale, esto según la revisión sistemática de Smith, en este cuarto artículo que os muestro. Bien, luego, otra cosa muy importante que nos dice una conclusión de esta revisión sistemática es que es en cuanto a la utilización, en cuanto a la literatura científica, en cuanto a la utilización de estos test. Y lo que nos concluye es que la prueba de yo-yo más utilizada para determinar la aptitud física de los individuos en estos deportes complejos de más de 16 años son el Intermittent Recovery 1 con un 57% de utilización, seguido del Intermittent Recovery 2 más trabajo anaeróbico con un 28%, y luego tendríamos los Intermittent Endurance 2 con un 11,4 y los Intermittent Endurance 1 con un 2,9. Por lo tanto, el test más utilizado para medir en estos deportes a nivel de la literatura científica, el que más se está utilizando en la actualidad, es el Intermittent Recovery 1, ¿bien? Que es el que medía más capacidad aeróbica, más un trabajo general en una predominancia aeróbica. Esta quinta investigación, estamos hablando de una investigación de Gozo Grigic y colaboradores de julio de 2019. Es un test retest y una reliability del yo-yo test, una revisión sistemática. Os pongo aquí los criterios de inclusión que creo que son interesantes saberlos para saber con qué trabajo estamos tratando. Tiene que estar el artículo publicado en inglés, una revista por pares, fundamental en el proceso de revisión para que sea idóneo, para que tenga una revisión mucho más exhaustiva de todo ese trabajo que hay detrás. Investigó el TRT y la fiabilidad. TRT es lo que hemos visto de 2 pruebas en el tiempo replicadas y ver esa variación que tiene, y sobre todo que se hayan realizado en la prueba del yo-yo. Tienen que dar estas investigaciones diferentes parámetros estadísticos, como puede ser el coeficiente de correlación intraclase o el coeficiente de variación, y tiene que ser hecha en humanos. Aquí os he puesto para que lo sepáis, por si no tenéis esa información, según Kuan Lee, el Interclass Collision, que es el coeficiente de correlación intraclase, más o menos lo que nos dice. Si tiene un resultado de 0,5 es bajo, de 0,5 a 0,75 estamos hablando de moderado, por encima de 0,75 ya empieza a ser bueno y por encima de 90 es excelente. Este metaanálisis cuenta con una N de 802 sujetos, 16 estudios de diferentes deportes, y una de las cositas que me ha parecido interesante remarcarlo es que el TRT más o menos tiene 7 días de replicación. Se hizo los 7 días con un rango entre 2 y 8. La investigación que menos tiempo empleó para la realización fue de 48 horas. ¿Qué encontramos en esta revisión sistemática? Pues os lo pongo a continuación. En cuanto al Intermittent Endurance, 2 estudios. Tiene un Interclass Correlation, mostró entre 0,85 y 0,99, siendo entre bueno y excelente, donde el 50% de todos esos coeficientes de variación estaban por encima de 0,90 y el CV estaba entre 9 y 11. ¿Qué tenemos en el nivel 2? Encontramos más estudios, 6 estudios con una muestra un poquito más amplia. La reliability de los 2 test mostró entre 0,80 y 0,98, de buena a excelente, igual, y el 57%, un porcentaje mayor, estaban por encima de 90. Y los coeficientes de variación variaron entre 3,9 y 15. La misma investigación, pero enfocada a los otros test, el Intermittent Recovery Test 1 y 2, lo que encontramos son más estudios en el nivel 1, como bien hemos dicho, hemos visto en otra revisión sistemática, con un total de 420 sujetos, y la reliability muestra también unos valores de buenos, de moderados a excelentes, donde el 71% de los datos de los ICCs mostraron por encima de 0,90 y el 93% por encima de 0,8, siendo muy buenos resultados. Coeficiente de variación entre 4,1 y un 19%. Este dato ya es un poquito mayor. Un coeficiente de variación del 20% muestra una disparidad ahí. En cambio, en el nivel 2, 5 estudios, 119 sujetos, encontramos una reliability con unos ICCs de 0,86 a 0,96, donde el 66% fueron altos, y los intervalos de los coeficientes de variación entre 4,2 y 12,7. Por lo tanto, son datos muy, muy buenos de reproducibilidad que luego en las conclusiones os los transmitiré.
Última investigación que os traigo, que me ha parecido también muy interesante para mostrar en para el portal de ejercicio, fisiología y entrenamiento, fisiología del ejercicio. Es una investigación muy reciente, de mayo de 2019, de Gozo Grigich, Juan del Coso y colaboradores, que lo que nos viene a decir es una revisión también sistemática y un metaanálisis en el que reúna 15 estudios, ¿vale?, sobre suplementación en los test yo-yo. ¿Qué hicieron? Tienen que haber sido publicados en inglés, tienen que haber sido hechos en humanos y tienen que haber sido todas esas investigaciones, estas son unas pautas de inclusión, tienen que haber sido crossover. Esto viene a decir que tienen que haber sido cruzados los experimentos controlados con placebo, aleatorizados, etcétera, etcétera. Tienen que haber sido lo que son experimentos per se. Y tienen que haber usado o cafeína o bicarbonato como ayudas ergogénicas. ¿Qué encontraron? Muy interesante. Tenemos aquí en torno a la cafeína. Vemos las diferentes, aquí tenemos las referencias por si queremos buscarlas. Tenemos el diseño de los estudios, las dosis que se emplearon, que normalmente siempre es a partir de 3 miligramos por kilogramo de peso lo más efectivo para cafeína. El test que se utilizó, que fue tanto el 1 como el 2 en el Intermittent Recovery. Y aquí tenemos el performance, el cambio en el rendimiento porcentaje. Y vemos cómo todos mejoraron excepto este de aquí. ¿Vale? Su rendimiento en torno a un 2% y el máximo un 14,5%. Esto con cafeína. ¿Y qué sucede con bicarbonato? Con bicarbonato los datos son mucho más elevados en cuanto al porcentaje de mejoría, tendiendo el mínimo 9,7 y el máximo un 30,8. Bien, son dos sustancias que nos podríamos tirar hablando bastante sobre ellos. Dos pautas, dos mecanismos de acción totalmente diferentes. Cafeína estimulante a nivel del sistema nervioso, receptores de adenosina, como lucha por esos receptores de adenosina, los ocupa, produce unos efectos, aumenta el rendimiento. Se ha visto que aumenta el rendimiento en muchísimas pruebas. Es un cóctel, la cafeína, que produce un cóctel de efectos. Bicarbonato va por otra ruta, como si dijésemos. Bicarbonato, que es una base. Bien, esta base que nos va a hacer nos va a tamponar esos hidrogeniones y por lo tanto nos va a reducir esa acidez. Bien, entonces son dos sustancias que tienen dos efectos totalmente diferentes, pero como estamos viendo aquí en estas investigaciones se ha visto que es efectiva para aumentar el rendimiento. Bien, aquí tenemos un gráfico de la misma investigación. Este gráfico son unas figuras de forest plots que nos muestran la dispersión o cómo se agrupan estos resultados en el gráfico. Si tienden a la derecha del gráfico estamos hablando en este superior a favor de la cafeína, a la izquierda a favor del placebo, y abajo estamos hablando del NaHCO3, que es bicarbonato, a la derecha a favor del bicarbonato y a la izquierda a favor de un efecto en el placebo. Vemos como ambas sustancias tienen un efecto de pequeño a moderado, donde encontramos esa media, ese promedio, ¿no?, de todos los resultados a la derecha hacia favor de ambas sustancias ergogénicas. Bien. Por lo tanto, las conclusiones de esta investigación es que los resultados indican que la ingesta aislada de cafeína y bicarbonato de sodio mejora el rendimiento en la prueba de yo-yo, y los resultados sugieren que estas sustancias pueden mejorar el rendimiento durante las tareas de ejercicio con demandas de energías similares a las pruebas de yo-yo. Los atletas que compiten en deportes intermitentes pueden considerar la posibilidad de complementarse con cafeína y bicarbonato de sodio para lograr un aumento agudo del rendimiento, ¿vale? Esto es lo que dice esta investigación. Si vosotros, por lo que fuese, estuvieseis pensando en hacer uso de este tipo de sustancias ergogénicas, lo he dicho anteriormente, lo ideal sería que os pusierais en manos de un profesional, porque todo depende. Tiene que ser un profesional que entienda, un profesional que sepa cómo se dan este tipo de sustancias legales que tienen evidencia A, y sobre todo entender también el deporte y si de verdad es útil o no. Es útil para tu disciplina o para lo que fuese necesario. En cuanto a la discusión del uso del yo-yo test, lo hemos ido discutiendo según íbamos también con el webinar y con el entrenamiento. Hemos visto los 3 tests diferentes. En el primero nos hemos parado mucho en el endurance test. Los 2 que más literatura científica tienen son los que os he mostrado y los que hemos estado hablando más, que son el Intermittent Endurance 1 y 2 y el Intermittent Recovery 1 y 2. Por lo tanto, estos tests son apropiados para valorar la condición física. Hemos visto que sí, son muy apropiados, sobre todo el Intermittent Recovery 1 y 2, que son los que más literatura científica tienen, de los que no voy a centrar en esta parte de la discusión, bien, para evaluar la condición física en esos deportes en los que sean requerimientos más complejos, deportes de equipo, bien, tanto a nivel amateur como a nivel profesional. Yo lo que haría sería tratar cada test de manera independiente, bien.
ya sea también por el nivel, pero cada test nos mide unos requerimientos energéticos a nivel fisiológico diferentes. Desde el punto que yo lo que haría, por ejemplo, sería evaluar con ambos a mi población y ver cuál es el que mejor describe las características de esta disciplina que yo estoy realizando. Por supuesto, si es élite, trabajo anaeróbico predominante, intermittent recovery 2. Si es élite, trabajo predominante aeróbico, intermittent recovery 1. Y sobre todo, muy importante esa reproducibilidad de hacerlo siempre a la vez. Vemos que es muy sensible al cambio, si hay mejorías se van a ver. Tenemos que tener en cuenta que tienen que ser superiores a esos 130 y algo metros, 140 metros que se decían en la literatura científica que era el error que tenía el propio test. Y por lo tanto es un test que es bastante fiable, que estamos viendo que se está poniendo muy muy de moda porque se está utilizando, porque hay una problemática, ¿no? ¿Cómo evalúo yo de manera directa, de manera indirecta, con mis pocos medios en mi club de mi barrio, por ejemplo, de fútbol, ¿no? A todos mis deportistas, ¿no? Lo puedo hacer con el test de Cooper famoso de toda la vida, o con el Kuznavet. Ahí es donde surge estos test, ¿eh? Y es a través de esta facilidad. Podéis descargarlos de internet, de esas páginas web que he puesto anteriormente, los audios. Podéis poner audio del Yo-Yo Test Intermittent Recovery, lo encontréis de manera gratuita en internet. En YouTube también tenéis vídeos de cómo se realiza y podéis descargarlo para hacerlos en vuestro equipo con un altavoz, unos conos y sobre todo familiarizarles antes, un poquito a que sepan en qué punto tienen que estar llegando a cada sitio para que no haya una penalización, y con la segunda penalización ya sabemos que finaliza. Entonces, ¿en qué deporte se puede usar? Pues hemos visto que se tiene que usar en deportes en los que los requerimientos fisiológicos energéticos que se dan en el Yo-Yo Test se dan también en ese deporte. No puedo hacer un intermittent recovery test para un atleta de 400 metros lisos. No tiene cambios de aceleraciones, no tiene idas y vueltas, trabaja siempre en el mismo eje, en el mismo plano. Es un deporte que no tiene esa característica intermitente, no tiene esa recuperación. ¿Bien? Deportes de equipos, como bien he dicho en la introducción, en los que hay cambios de velocidad, hay aceleraciones, desaceleraciones, hay cambios de ritmo, etcétera, etcétera. Bien. Mide lo que tiene que medir, el test es muy fiable. El test, como bien hemos visto, es muy fiable, que es que mide lo que tiene que medir, mide ese cambio que se dan, lo hemos visto en esas investigaciones. Y la última pregunta, que atiende a si es consistente la literatura científica, bien, se requiere más literatura científica. Lo que hemos encontrado son investigaciones que tienen una línea, vemos una línea marcada en cuanto a la utilización, vemos que hay resultados de fiabilidad muy buenos, bien, y de reproducibilidad de TRTs también muy buenos. Hay bastantes investigaciones, pero como bien hemos dicho, son 6 tests diferentes y cada uno tiene una fisiología totalmente diferente. Tendría que hacerse muchos más tests. Y luego también hay muchos deportes. Cada investigación estudia un deporte. Se requiere mucha más literatura científica atendiendo a ello. Por lo tanto, os voy a mostrar a continuación lo que serían las conclusiones y los tips de la presentación. Bien, es complejo porque son 6 tests, entonces, y son muchas investigaciones las que he revisado, y os he mostrado 6 que me parecen bastante interesantes. En primer lugar, el Intermittent Recovery, el Intermittent Endurance tienen una fiabilidad buena excelente, como bien hemos dicho, podría ser una conclusión. La fiabilidad también parece ser alta, independientemente de la familiarización previa. Esta es una de las conclusiones, uno de los metaanálisis, pero también hemos visto que esa familiarización en edades tempranas parece que luego hace mejorar ese rendimiento en la prueba. Ambos test tienen una reproducibilidad muy buena, mostrando un coeficiente de variación bajo y una correlación de test alto. Por lo tanto, son resultados bastante buenos. El Yo-Yo Intermittent Endurance 1 y 2 es una prueba con un resultado de una carga aeróbica muy alta y una carga anaeróbica de baja moderada. En cambio, el Intermittent, este de arriba, estamos hablando de 2,5 metros de recuperación, 5 segundos, y este estamos hablando de 5 metros de recuperación y de vuelta, 10 segundos. ¿Vale? Y este segundo es muy válido para estimar la capacidad física de los deportistas a esfuerzos repetidos. Carga aeróbica moderada y carga anaeróbica moderada alta. El nivel 2 tiene un mayor requerimiento anaeróbico. Por lo tanto, sería más enfocado a deportes anaeróbicos de esfuerzos intermitentes, como sería lógico. Son muy útiles para medir grandes volúmenes de deportistas. Somos capaces de medir 10, 15 deportistas, 20 encima. Si nos está ayudando alguien, somos capaces de medirlos muy rápido. El test es muy rápido de realizar, ¿vale? Y es un test que evalúa correctamente la actitud física y los cambios a largo plazo en el rendimiento, como bien hemos visto en esa literatura científica.
No hay una alta correlación con el consumo de oxígeno medio con la metodología directa y los test. Como bien hemos dicho, no son test que nos sirven para medir de manera indirecta el consumo de oxígeno, sí nos miden para medir el rendimiento de manera cuantitativa, pero no nos miden para esos parámetros a nivel fisiológico de consumo de oxígeno porque probablemente no sea determinante en esas pruebas el consumo de oxígeno, sino que son más todos esos requerimientos que hemos hecho, esa lógica interna del test, ¿vale? De qué es lo que tendríamos que entrenar para mejorar. Y por último tenemos aquí que la suplementación con cafeína y bicarbonato aumenta el rendimiento en el test, como hemos visto en esa revisión y metaanálisis, bien, en Intermittent Recovery 1 y 2. Por lo tanto, yo os pongo aquí también otra conclusión, que siempre me gusta ser muy prudente con toda esta información en la literatura científica que encontramos, que es que aunque hemos encontrado todo esto, se necesita mucha más información. A partir de 2017 es cuando empieza a haber más literatura científica en torno al test, por lo tanto, se requiere mucho más al respecto, atendiendo a los diferentes tipos del test yo-yo. En el Endurance hemos encontrado casi literatura científica y en el Intermittent Endurance muy poquito. Vale, por lo tanto, remarcado, se necesita más investigación y todo apunta a que es un test con muy buenos resultados de reproducibilidad y de fiabilidad. Por lo tanto, es muy buen test para medir en esas condiciones que estamos hablando. La diapositiva estrella. ¿Vale? ¿Por qué os pongo aquí un elefante con 6 ciegos? Bien, siempre me gusta ponerlo en mis diapositivas, sobre todo cuando hago una revisión bibliográfica, cuando hago una revisión de literatura científica, ¿vale? Porque esto es una metáfora y tenemos que ser humildes. Bien, nosotros cuando leemos un artículo tenemos que entender los niveles de pertinencia de los artículos. Como bien hemos dicho, hay originales, describen un zoom como puede ser la pata de este elefante, ¿vale? Luego tendríamos artículos de revisión como podría ser la pata y la tripa, o tendríamos artículos como podrían ser metaanálisis o umbrelas que ya describen esta figura, esta imagen. Bien, nosotros cuando estamos observando un hecho tenemos que describirlo, ¿vale? Y tenemos que ser humildes y sobre todo ser generosos a la hora de compartir los datos y saber intentar interpretarlos de la manera correcta y ponerlos y divulgarlos a nivel científico para que entre todos seamos capaces de describir lo que aparentemente es un árbol o es una alfombra, seamos capaces de describir lo que es el problema en sí, que en este caso estamos frente a un elefante cuando podríamos estar parecido que estamos frente a una lanza, un árbol, etcétera, etcétera. Por lo tanto, lo que os he dicho, varias de las investigaciones que os he mostrado aquí son zooms en este tipo de test. Cuando ya entramos en esas revisiones, en esos metaanálisis, ya estamos viendo un poquito más con perspectiva y por tanto es un test que es bastante bueno a la hora de la reproducibilidad. Es muy útil para medir en esos tipos de deportes que os he marcado, bien, en los que tenemos los requerimientos fisiológicos energéticos de manera compleja y por lo tanto necesitamos más literatura científica. La siguiente diapositiva es una frase fundamental en la ciencia que siempre me acompaña en las clases también, que sin datos solo eres otra persona más dando su opinión. Necesitamos la ciencia, necesitamos reproducibilidad, necesitamos el método científico para avanzar en esta sociedad y sobre todo de manera humilde mostrarlo, leerlo, interpretarlo y también compartirlo como puede ser a través de plataformas que son tan interesantes y que hacen tan buena labor como es esta de fisiología de ejercicios, Exercise Physiology and Training. Es fundamental. Bien, entonces nos tenemos que basar en esos artículos, tenemos que hacer ciencia y tenemos que divulgarlos correctamente. Aquí os dejo la bibliografía, la literatura científica que utilizada en la presentación por si queréis revisar algunos de los artículos más a fondo. No tenemos más tiempo porque si me hubiera parado en más artículos pues podemos tirar hablando de el yo-yo test durante muchas horas. Selecciono los que me parecían más interesantes. Aquí los tenéis por si queréis buscarlos y están perfectamente referenciados en las diferentes diapositivas. Por último, me podéis encontrar en diferentes plataformas como puede ser Google Académico, que tenéis el link, en el ORCID también tengo un código de ORCID, en ResearchGate, que es una plataforma, seguro que lo conocéis, una plataforma social, una red social para investigadores y en otro tipo de plataformas que aquí os muestro. Ahora, como bien os he comentado durante la presentación, si tuvierais alguna pregunta, este es el momento correcto para que me lo anotéis por aquí por el chat, si tenéis alguna pregunta. Y si no tenéis ninguna pregunta, responderé todas las que os vayan surgiendo durante los próximos 10 días en el foro. Dicho esto, muchas gracias a todos los que habéis utilizado vuestro tiempo para aprender un poquito más en esta parte de la elaboración deportiva, en especial del test yo-yo de la fisiología de la práctica.
dar las gracias también a la plataforma maravillosa de fisiología del ejercicio, que tiene una función fundamental promulgando esta gran ciencia y pasión que tenemos bastantes, en la que cada vez hay más gente. Y si no tenéis ninguna pregunta al respecto, acordaros de que tenéis el foro 10 días para responder todas las diferentes preguntas. Por aquí está mi compañera preguntando si queréis hacer alguna pregunta al respecto. Y lo dicho, muchas gracias por todo, por vuestro tiempo, y tenéis también mi correo electrónico por si quisierais hacer alguna consulta de cualquier tipo en referencia a la materia, la fisiología del ejercicio, a la valoración deportiva, a la fatiga, a la recuperación, al entrenamiento, etcétera, etcétera, etcétera.